Me llamo Javier, y vivo en un pequeño pueblo en el centro de México. Lo que voy a contar ocurrió hace unos años, pero todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Era una noche fría de noviembre, y había ido a una fiesta en la comunidad vecina. La celebración terminó tarde, y como no había transporte a esa hora, decidí regresar caminando. El trayecto no era muy largo, unos 3 kilómetros, pero el camino estaba rodeado de cerros y parcelas, sin luces, solo el brillo de la luna. Al principio, todo parecía normal. El silencio de la noche era interrumpido, solo por mis pasos y el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Pero al llegar a un tramo donde el camino se angostaba, sentí algo raro, como si alguien estuviera siguiéndome. Me detuve y volteé, pero no había nadie. Pensé que eran solo nervios y seguí caminando. Unos metros más adelante, vi algo que me detuvo en seco, una figura de pie al lado del camino. A unos 20 metros de distancia, era un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero que le cubría el rostro. No se movía, solo estaba ahí, como si estuviera esperándome. Mi primer pensamiento fue que podía ser un ladrón, así que agarré una piedra que encontré en el suelo. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar seguro, aunque por dentro sentía que me iba a desmayar. La figura no respondió, ni se movió. Di un paso hacia atrás, y en ese momento, el hombre simplemente desapareció. No corrió, no se desvaneció entre los árboles. Simplemente ya no estaba. El miedo me invadió, pero traté de pensar que quizá la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Caminé más rápido, con la vista fija en el suelo, rezando para que no volviera a ver nada extraño. Sin embargo, unos minutos después, lo escuché, pasos detrás de mí, rápidos y pesados, como si alguien corriera hacia mí. Volteé de golpe, pero no había nadie. Decidí correr. No me importaba cansarme o tropezar, solo quería llegar a casa. Pero mientras corría, sexta la misma figura, esta vez a un lado de la carretera, unos metros delante de mí. Estaba en el mismo lugar donde, años antes, un vecino había muerto en un accidente con su caballo. Era como si me estuviera bloqueando el camino. No sé de dónde saqué valor, pero lo enfrenté. No sé quién eres ni qué quieres. Déjame en paz, grité con todas mis fuerzas. En ese momento, la figura se giró y se desvaneció lentamente. Un viento helado pasó junto a mí, y sentí como si alguien susurrara en mi oído, no vuelvas por aquí de noche. Llegué a casa sin aliento y me encerré en mi cuarto. Al día siguiente, le conté a mi abuelo lo que había pasado, y él me miró serio. Ese hombre que viste, dicen que es el alma de los que no encuentran descanso. No hace daño, pero siempre avisa cuando estás en peligro. Agradece que te dejó pasar. Desde entonces, nunca más volví a caminar por ese camino, y cada vez que paso cerca, aunque sea de día, siento como si alguien me estuviera mirando. Me llamo Andrés, y esto que voy a contar ocurrió hace algunos años, en una pequeña comunidad en Hidalgo, donde crecí. Siempre he sido escéptico respecto a lo sobrenatural, pero lo que viví aquella noche cambió mi forma de ver el mundo. Era invierno, y como siempre, ayudaba a mi papá con el ganado. Ese día se hizo más tarde de lo normal, porque uno de los becerros se había salido del corral. Lo encontramos casi al anochecer, así que me ofrecí a llevarlo de regreso mientras mi papá se adelantaba para preparar la cena. El camino a casa era un sendero estrecho entre cerros. Estaba oscuro, y aunque llevaba una lámpara, la luz apenas iluminaba unos metros adelante. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de las patas del becerro y mis botas sobre la tierra. A mitad del trayecto, sentí algo raro, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no sexta nada. Unos minutos después, oí un ruido, como si alguien caminara detrás de mí. «¡Papá!», grité, pensando que tal vez había regresado por mí, pero no hubo respuesta. Seguí avanzando, tratando de ignorar esa sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché el sonido claro de cascos de caballo. Era extraño porque nadie en el pueblo montaba caballos tan tarde. Me giré, y al final del sendero sexta una figura,
Un hombre montado en un caballo negro, inmóvil, no se movía, pero me observaba. Buenas noches, grité. Intentando sonar calmado, no respondió. Pensé que tal vez era alguien que también regresaba a casa, así que seguí caminando, pero entonces lo sexta otra vez. Ahora más cerca, aunque yo no había escuchado los cascos avanzar, empecé a caminar más rápido, y el becerro parecía ponerse nervioso también. El hombre no decía nada, pero podía sentir su mirada clavada en mi espalda. La lámpara comenzó a parpadear, y justo cuando se apagó, lo escuché claramente. No te vayas por ese camino, muchacho. El tono de su voz era profundo, casi como un eco, pero cuando giré para mirarlo de nuevo, ya no estaba ahí. Todo estaba en silencio, excepto mi respiración agitada. Sin pensarlo, tomé otro sendero, uno más largo pero más seguro. Al llegar a casa, mi papá me esperaba preocupado. ¿Por qué tardaste tanto?, me preguntó. Le conté lo que había pasado, y su rostro se puso serio. ¿Te desviaste por el camino viejo?, me preguntó. Asentí. Ese sendero está maldito desde hace años. Dicen que ahí murió un hombre con su caballo en una tormenta, y desde entonces, muchos lo han visto. No busca hacerte daño, pero avisa cuando algo malo puede pasar. No supe qué pensar. Tal vez solo fue mi imaginación o el cansancio, pero al día siguiente, me enteré de que un deslave había bloqueado el sendero que yo pensaba tomar originalmente. Si no hubiera cambiado de rumbo, podría haber quedado atrapado. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que sexta esa noche, pero sé que algo, o alguien, me salvó. Soy Mateo, y vivo en un pequeño pueblo en México, rodeado de montañas y leyendas. La que más me aterraba de niño era la del charro negro. Decían que era el alma de un hombre que vendió su alma al diablo por riquezas, y que ahora vaga buscando almas para llevárselas. Siempre pensé que eran solo cuentos, hasta esa noche. Era un viernes, y regresaba tarde a casa después de visitar a mi novia. El camino era largo y solitario, con apenas unas cuantas luces. Decidí tomar un atajo por un sendero que atraviesa el bosque, aunque todos en el pueblo decían que ese lugar estaba maldito. Mientras caminaba, sentí que el ambiente cambiaba, el aire se puso helado, y el silencio se volvió tan profundo que hasta mis pasos resonaban como si estuviera en un túnel. Me sentí observado, pero no había nadie. De pronto, oí el sonido de cascos de caballo acercándose lentamente. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de parecer valiente. No hubo respuesta, solo los cascos. Más cerca, mi corazón latía con fuerza. Entre los árboles apareció un hombre montado en un caballo negro como la noche, impecable, con un sombrero ancho y ropa elegante. Me saludó con una voz grave. Buenas noches, joven. Parece que vas solo. ¿No temes andar por aquí? Mi instinto me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. Balbuceé algo como, solo voy a casa. Él sonrió, pero su sonrisa era inquietante, como si supiera algo que yo no. Puedo acompañarte, dijo. Antes de que pudiera responder, su caballo dio un paso adelante y vi algo que me heló la sangre. Sus ojos no eran normales, brillaban como brasas. Intenté retroceder, pero tropecé y caí. Fue entonces cuando sentí un peso invisible sobre mí, como si alguien estuviera presionando mi pecho. Alrededor, comenzaron a escucharse susurros, aunque no había nadie. El charro negro me miraba fijamente, y su caballo relinchó de una forma que parecía humana. Tu alma aún no es tuya, murmuró él, con un tono que parecía salir de lo más profundo de la tierra. Desesperado, saqué el rosario que mi abuela me había dado y lo apreté con fuerza. Su expresión cambió al verlo. Retrocedió, y en un segundo, desapareció entre la niebla. Regresé a casa corriendo, con el corazón a punto de explotar. Cuando le conté a mi abuela, me miró seria y me dijo, te salvó el rosario. El charro solo se lleva a los que ya han perdido su fe o están desesperados. Ten cuidado, Mateo. No todos tienen una segunda oportunidad. Desde entonces, no he vuelto a tomar atajos, y siempre llevo conmigo aquel rosario. Algunas noches,
Cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar los cascos de un caballo a lo lejos. Nunca sabré por qué me eligió aquella noche, pero estoy seguro de que nunca dejará de buscar a quien caer en su trampa.